Uy, voy a estornudar justo. Ah, pero ponte el codo, o sea, el brazo, eso, tú ya sabes. El new style. Muy bien, ahí con gatito y todo. Ya, Ahí niños, terminé. buenísimo, es para sentirnos así full acompañados. Full, full, full. Ya, ayer, vale, tú estuviste hasta la pregunta de qué es la probidad, ¿correcto? Sí. Y de todas maneras quedó el video, pero probidad es una palabra rara que en el fondo quiere decir que una persona, especialmente un funcionario público, va a cumplir ciertos estándares éticos, morales y financieros em, que como que lo califican para cumplir esa función porque se supone que está trabajando con dinero de todos, con recursos de todos y etcétera de todos, ¿verdad? Ujú. Matu, ¿hasta ahí le funciona esa explicación o necesitamos entrar a picar? No entendí mucho. Ya. Probidad viene de la palabra, son parientes de la palabra aprobar y reprobar. Mm, ¿Hasta ahí te suena bien? Sí, Ya, sí. perfecto. Entonces, las dos palabras que mencioné tienen como raíz el probidad o ser probo. Es que una palabra súper técnica bien poco conocida. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, Ya, entonces, ser probo es cumplir ciertos requisitos o tener ciertas características. ¿Vamos bien? sí. Entonces, ese concepto de probidad se le aplica principalmente, no es que nosotros no, solo que no se ocupa esa palabra, pero es como lo que estamos estudiando como educación cívica y formación ciudadana, son ciertos estándares o ciertas características que tendría que tener un presidente, un alcalde, un concejal, la señora que te atiende en el registro civil, eh, cualquier persona que en el fondo esté involucrada en el Estado, en el servicio público que entonces tiene que ver con cómo se desempeña con los dineros, con su comportamiento, por ejemplo. ¿Tú sabías que los funcionarios públicos, si van a Mm. un almuerzo, esas cosas, no pueden después volver en estado de ebriedad? Bueno, nadie debería, pero técnicamente, pero o con olor a nada, ¿cachai? Entonces como que en el fondo son como requisitos que hay que cumplir para ser probo. Y Ujú, es más delicado en el caso del funcionario público y de en general la gente que trabaja para el Estado, porque en el fondo está trabajando con recursos que son de todos nosotros y que ujú, recuerda que el Estado tiene como función el bien común, ujú. en teoría, siempre. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto que una alcaldesa, la, y bueno, también a varios políticos últimamente, la están enjuiciando por mal uso de recursos públicos, por esta fraude al fisco que se llama, que en el fondo ahí no sé cuál que bien le están como enjuiciando o imputando, pero en el fondo es como este concepto de las platas municipales. ¿Cachai? Entonces, eso es ser probo, es decir, cumplir con estos requisitos para ser aprobado, que en el fondo el estrés que todos vivimos a fin de año con los exámenes, aprobé o reprobé. Entonces, si aprobé es porque cumplí ciertos estándares académicos y si reprobé porque no los cumplí. Hola, Siu, bienvenida. Hola. Apruebo, rechazo. No, claro, claro, en el fondo, apruebo o rechazo, es decir, soy aprobado o reprobado. Y todo esto, el concepto central es la probidad. ¿Funciona mejor un poco más tú ahí? Sí, ya listo. Buenísimo. Ya entonces, Tráigame el examen. Ah. claro, Yeah. estamos viendo la primera unidad. Ya, entonces, sí, hola, profe. Ya no se preocupe, si se entiende. Ahí tiene un rostro, sí, veré un rostro. Oye, pero somos un montón. Tenemos a la Vale y su celu, a la Siu con la abuelita Sumo y a Matu con Natán. Ya está, pero llenísima la sala. Me gusta. Ya nadie Qué más. triste, soy la única sin una persona. No, pero es que tienes las personas como adentro, los contactos, ¿cachai? No es Ah, que estabas así hablando nomás. en videollamada con alguien. Claro, estás transmitiendo en directo para todos tus followers. Tan influencer que se pone. Ya. Entonces, otra pregunta que enviaron dice: ¿a qué se refiere con mecanismo de acceso a la justicia? De nuevo, español técnico, ¿alguien le podría, tiene un sentir en su corazón respecto a qué significa esa cuestión?
No sé, como un mecanismo para acceder a... Estás diciendo lo mismo. Es como una forma de acceso, Perfecto, sí. Porque en el fondo, una forma para entrar a la justicia. o para poder solucionar judicialmente como tus situaciones. Ahí pega Martín Leiva. Dame un Pero segundo. se supone que todos deberíamos tener justicia. Exactamente, ese es el punto, el principio esencial, vale, muy bien. Todos, de acuerdo a los principios que vimos ayer de universalidad, bienvenido Martín, de universalidad, indivisibilidad, bla, bla, igualdad y no discriminación, tenemos acceso a la justicia. Ahora, ¿cómo llegar o cómo en el fondo obtener la respuesta que necesitamos? A eso se refiere con mecanismos de acceso, porque en el fondo, qué es lo que está asumiendo? El sistema judicial es piénsalo igual que una máquina. Por eso de ahí viene como el concepto. Es una máquina compleja, es como, no sé, ya, a ver, espérate, aquí tengo, bueno, es blanco, pero no sé, a ver, qué sé yo, un celular, ya, tampoco. Pero en el fondo, piensan en una máquina con muchos componentes, con muchas funciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de esas funciones siempre te resuelvan alguna de las dificultades. Entonces, por ahí, no sé si alguien borrosamente se acuerda que vimos que hay distintos tipos de tribunales, de familia, del trabajo, de medio ambiente, porque en el fondo nuestros problemas son diversos. Y todo eso que yo acabo de decir en largo, se resume en el concepto de mecanismo de acceso. En el fondo, como, ya, a ver, ¿cómo lo hago yo si mi problema tiene que ver con, ahora que está full tendencia, con pensión de alimentos? Chu. Claro, sí. Yo no voy a ir, por ejemplo, a un tribunal laboral. Entonces, ¿dónde yo debería ir? A un tribunal de familia, porque ese es como especializado en esto. Entonces, el concepto técnico para decir hay una instancia, un tribunal, una ley específica, incluso un juez específico, es un mecanismo de acceso a la justicia, porque en el fondo sabemos que queremos llegar o solucionar un tema en aspectos judiciales, ¿y cómo lo vamos a hacer? Para eso hay instancias, hay lugares, hay formas o mecanismos. Fue una vuelta larga. ¿Alguien me acompañó hasta el final? Estoy. ¿Está? ¿Se Vamos. entiende? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, también lo vimos en alguna clase. Si usted se siente que le pasaron, cuando lo detuvieron, le pasaron a llevar sus derechos, para eso usted tiene el recurso de protección. O si usted siente que, por ejemplo, su honra ha sido afectada por una funa que nada que ver, tiene un recurso también de protección. O cuando tú sientes que por tus posiciones políticas estás siendo perseguido, discriminado, recurso de amparo, y así al infinito más allá, porque todo eso son como formas de obtener justicia, que es otro sinónimo que podríamos ocupar para este tecnicismo tan técnico. Hasta ahí, ¿alguien me siguió? Sí, hasta el final. Sí. Yes. Buenísimo. Si ustedes se fijan, son como ideas sencillas pero explicadas en complejo. Como son cosas bien técnicas, pero en el fondo no es nada que ustedes no podían acceder. Entonces, ¿alguna duda con los mecanismos de acceso a la justicia? ¿O otras derivadas que saltaron así en el camino? No. ¿No? Uno se puede, no tiene que ver, pero uno se puede autodefunar con algo de la justicia. Autodefunar, a ver, ¿a qué te refieres? Dale. Con que te funaron y no era cierto. Entonces, uno se puede como... Ahí tendrías que hacer el camino largo, que en el fondo es presentar un recurso y empezar un proceso, y si se encuentra el responsable primero de la FUNA, hay varias como formas de resolverlo: disculpas públicas, compensación económica, por ejemplo, las disculpas públicas, si en el caso de lo digital, tendría que volver a publicar un descargo y esas cosas. O típico que eso también se ha hecho como que en la prensa, cuando se junta a todos los periodistas, y él dice, no, yo no quise decir esto, bla, bla, bla. Pero es un Profe, camino re largo, ¿sí? pero es que ha pasado que meten a personas que son inocentes a la cárcel. Perfecto. Los que fueron responsables de meter a la cárcel también sufren sus consecuencias, ¿no? Claro, generalmente tienen que pagar las compensaciones económicas o las costas del juicio. Mm. Sí,
Eso es un mecanismo de acceso, porque en el fondo, o como un mecanismo que funciona, en el caso de que se demuestre tu inocencia o que fuiste falsamente imputado, ahí tú puedes como devolver el saque en el fondo, como, ¿cachai? Como hay recursos para reponer como la injusticia que se te hizo. Mm, Y por eso también hay distintos niveles de justicia. Primero están los tribunales ordinarios que se llaman, en la primera instancia. Después la segunda instancia de apelación, ahí viene la Corte Suprema. Porque como la justicia está hecha por seres humanos totalmente falibles, se asume que en algunos de esos caminos puede haber un error o una falsa acusación, o como veíamos en alguna ocasión, falso testimonio. Y de hecho, también se lo mandan en alguna clase, el sistema judicial chileno era bien del terror porque antes partía de la idea que tú eras culpable hasta que se mostraba que eras inocente. Entonces ahí partimos re mal. En cambio ahora, Igual, ¿Mm? igual como que sigue siendo medio, por ejemplo, con los testimonios que yo tengo, Claro, igual siguen tratando como culpable. Capaz el juez no y tanto no, pero en los que son los carabineros. pero por supuesto, pues mijo, si ¿cuánto llevamos toda la vida republicana? La reforma procesal penal es reciente. Y recuerda que, bueno, no recuerda, no tiene por qué serlo, ¿cuánto se llama? Todavía está en implementación. Entonces hay generaciones de uniformados, generaciones de jueces, generaciones de abogados, que difícilmente tú les vas a sacar esa idea como de la cabeza. Porque es como, imagínate que hacia atrás funcionaron bajo ese principio, lo cual es tenebroso si uno lo piensa bien. No sé si hay algo en el chat, ¿no? Ya. ¿Algo más con el tema de la justicia? Ya que nos metimos como en esta cosa, en estas disquisiciones filosóficas. ¿O avanzamos a la tercera pregunta, a la siguiente? dele. Pronuncios. ¿Le doy? Yo Gracias. tengo una pregunta. Ujú. Sí, pregunte, vale. Perdón. Sí, dale, dale. ¿Cómo se sabe si es justicia, justicia? O sea, ¿quién determina Ah, como qué es la justicia? pero excelente Qué pregunta, vale. filosófico. Sí, notable. Bueno, ahí se lo pueden preguntar después a la tierra, pero la definición más sencilla de justicia, y que fue elaborada por un griego, es que dar a cada cual lo que merece. No es venganza. ¿Te fijas la diferencia? Ujú. En la venganza es como yo desde, como que quiero reponer y con mi criterio. Entonces, por eso generalmente hay un juez, que es un tercero, que toma distancia del asunto y dice, ya, ¿qué es lo que merece? ¿O qué es lo que, cómo podemos solucionar el daño? Entonces, ahora, ¿quién lo determina? Es la disquisición infinita y al más allá. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, pero la ley del ojo, del talión, ¿te acuerdas de la Biblia? Ojo por ojo, diente por diente, es como súper terrible, violento. Y en cambio, Ujú. en verdad, es una de las primeras definiciones más eficientes de justicia porque limita la venganza. Porque dice, sí, ya, si te sacaron un ojo, no le cortes la mano, ni el pie, ni la mitad del cuerpo, sino que equilibrado, equitativo. Eso se llama justicia retributiva. Entonces, ¿cachai? O sea, lo cual a nuestro siglo XXI le suena, gracias, gracias Linda, le suena bien brutal, pero en el fondo más eficiente, porque cuando tú recibes un daño, generalmente tu corazón va a inclinarse hacia la venganza más que a la justicia. Y también tú vas a decir, merece lo peor, en caliente. Entonces, por eso tú convocas a un tercero que va a definir y va a tomar como distancia y hacer una evaluación de los daños, de responsabilidad, de intencionalidad, y eso es súper complicado. Cierrame la puerta. Mm. Entonces, ahí donde, por ejemplo, viene, no sé si has escuchado la puerta, la expresión dolo, No. que lo dicen a veces en las noticias. Dolo es decir la intención. Cuando uno se disculpa con la mamá, es que no quise hacerlo. Entonces ahí te metes como en el corazón por eso también necesitas pruebas, necesitas reconstruir el contexto y un montón de cosas bien relevantes cuando uno se mete al tema de la justicia. Ahora, ¿quién lo determina? Es complicado porque en el fondo somos todos igual de rancios. Po. Por eso hay gente que se dedica como a analizar las leyes y, por ejemplo, cuesta mucho, sobre todo cuando son como cosas que no hay testigos, porque en el fondo decide responsabilidad y sobre todo la intención, porque de verdad que hay a veces asesinos que mataron así por accidente, o el ladrón, por ejemplo, que roba por hambre. ¿Qué pasa? En el menor de los casos, siento yo.
O por ejemplo, hay gente que tiene un historial, toda su familia ha sido eso, como se ha dedicado como a la maldad. Entonces decís, como, ¿en qué momento es La responsable uno? mafia. Por ejemplo, la mafia, pues si tú lo piensas económicamente, la mafia, ya, no es que la defienda, pero la mafia es una forma de hacer negocio, pero injusta. Chu, Sí, sí, o sea, ya, pero no me voy a meter en la bola, pero Un trabajo digno. es, Ah, es que, por trabajo de ejemplo, respetar. pero mira, por ejemplo, los traficantes muchas veces se validan así diciendo, pero ya, yo le doy al que me pide, al que quiere, tiene el vicio, pero además como que financio esto. Es como que se lava la imagen. Pero son disquisiciones filosóficas infinitas y más allá, pero en el fondo la justicia, en resumen del caso, es dar a cada uno lo que merece. ¿Y cómo lo determinamos? Para eso hay gente que se especializa en eso. Entonces, y de ahí cuando ya los problemas humanos se hacen más complejos, por eso hay jueces de familia, con abogados de familia, con fiscales que analizan eso, hay fiscales de, ¿cómo se llama? El fiscal de garantía, que está mirando que el proceso sea como respetando todos los derechos, todos los conductos. Es un tema, porque nuestro corazón es así, pues es fallido. Eso, buena pregunta. Avancemos antes que se nos consuma el tiempo, como siempre. Dice, la democracia, al final, espérate, que no tengo las ventanas acá. La democracia al final no es democracia porque todo está controlado. uy, Mm, perdón. te Salud. emocionaste, Matu. ¿Te tapaste con el brazo? Sí, me tapé. Estupendo. Se me contagio a la computadora y no le puse un buen antivirus. Corona computador. Oye, está fuerte esta afirmación. Yo sí que mando esta pregunta, pero no te voy a obligar a aclararla. Eh, ¿cómo darle forma a esto? Porque tiene muchas, como dicen los periodistas, aristas. ¿Alguna ayuda? ¿Algún salvavidas? ¿O me lanzo? Aunque me carga ser monólogo. Lánzase, puta. ¿Me lanzo? Ya. Tipo, a ver. Es que ya saben, tipo, ya saben a dónde va la mayoría Ujú, y ya saben cómo imponer pensamientos a una gran mayoría de la población, que es muy influenciable, claro. por eso no sería democracia. Y también las decisiones, porque se elige a una persona supuestamente que va a cumplir ciertas cosas, Ujú, pero al final hace lo que quiere claro. Es que y no ahí. cumple promesas y hace otras cosas. Oye, pero qué cantidad de gente invitaste ahora a la clase. Sí, 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 para que seamos muchos. Sí, estupendo, gracias, Matu. Es que mira, hay todo un tema de distinguir como la intención o como la declaración de intenciones de cómo en teoría tú crees que es el sistema a cómo funciona. Y por otra parte, no hay comunidad humana que no funcione con regulación. En el fondo, la democracia no es que todos como este ideal súper difundido, y ni siquiera en Atenas era así. En Atenas no todos eran ciudadanos y, por ejemplo, para hablar, para opinar, tenían como un límite, tenían como un timer, pero de la época con agüita o con relojes de arena no usaban, pero tenían lo que se llama la clepsidra, que era como unos jarros de agua que se iban vaciando y te marcaba el tiempo de intervención, tenías que hacerlo de pie, y eran solo los varones nacidos en Atenas. Entonces, en el fondo, como que la democracia no es como esta comunidad así de paz y armonía, sino que en general, a propósito de lo que hablamos, como los seres humanos tendemos a ser egoístas, a ser un poco dispersos, a buscar la supervivencia por sobre el interés común. En el fondo se establecen como estos mecanismos de control de incluso nosotros mismos. Ahora, también podemos leerlo en tono negativo esta frase y decir todo está controlado, como le decía el Matu. Y sí, hay muchas veces hay gente que dice que la democracia en el fondo es una tiranía de una minoría que se impone, que se organiza y se impone, y eso es una deformación de la democracia bastante común. Ahora, ¿qué sistema es mejor? Hasta aquí ha funcionado relativamente bien la democracia, porque por último tenéis como mecanismos de control o de limitación del poder, que es lo que estamos estudiando con séptimo y octavo. En el fondo, cuando había un rey absoluto, era bien del terror el asunto. Y tú no tenías ni el derecho a opinar o cuestionártelo. Hay un libro que yo leí en la universidad que se llama El queso y los gusanos, que es la Inquisición,
la Inquisición, sí, como la persecución y todas esas cosas, empezó a como a enjuiciar a un campesino que empezó a pensar mucho, porque decía el campesino es como una barra de queso gruyere. Nosotros somos como los gusanos que nos movemos ahí, como una cosa como casi infantil le suena, pero en el fondo el problema que él pensaba era que él pensaba demasiado siendo campesino, que ellos la única función que tenían era cultivar. Creo que me fui muy en la dispersión. Reaccionen, por favor, den señales de vida con sus audios. Sí, O hay chat. que quemar todo. ¿Tú crees, Matu? Sí, quememos todo, ya fue. Muy bien, una reacción muy visceral. No, solo quemar Bélico, todo. Se puso intenso. rígido. Sí, se fue la trigia. Pero en el fondo es como, no hay sistema político ni social o sociocultural, como era la primera pregunta, que no tenga controles, porque en el fondo se va a necesitar, dado que la declaración de intenciones del Estado del bien común, pero en el fondo sabemos que está un poco lejos, que es como la intención más que la práctica. O sea, al final no hay como, te puede prometer mucho cualquier sistema, cualquier ideología, pero en el fondo va a establecer ciertos cortapisas que le dicen algunos, como ciertos... ¿Puede eh, llegar alguien que cambie eso? Como por ejemplo, desde adentro del sistema. ¿Cómo así? Vale, a ver, dale. Como que alguien como desde adentro del sistema, por decirlo así. No sé, que entre un presidente nuevo o algo así, aunque el presidente es pura cara, ¿Mm? pero alguien importante que lo cambien. Y que esa persona no sea como que no sea las cosas para él, sino que de verdad se interese como en el pueblo, por decirlo así. Va a llegar uno Eh, así. sí, no, bueno, claro, en el reino millennial, pero Pero, No, antes. pero ¿se puede producir eso? Por ejemplo, que una persona desde adentro como que cambie todo. en teoría sí, por eso tienes distintas instancias y el sistema democrático, la idea es que integra distintas voces. Porque, y es el gran problema de Chile, que como la clase política se empezó a poner rancia, porque no hubo renovación de caras. Y el sistema es tan poco eficiente, es tan pesado, es tan lento, que en el fondo la sociedad fue cambiando y la clase política se quedó atrás. Entonces, precisamente es como esta es la disquisición que tenemos, junto con el tema de la discusión constitucional, de reformas como de funcionamiento, y esa es la idea, que en el fondo, por eso hay mecanismos de acceso a la justicia, mecanismos de representación, mecanismos de participación política, que también está bien rancio, porque en el fondo nuestros papás y yo, incluso mi generación, le enseñaron que la participación política era solo ir a votar. Entonces yo cuando estaba en la universidad descubrí que no, pues, por ejemplo, yo podía aportar mis granos de arena a la sociedad haciendo voluntariado. Y eso sí es un mecanismo de intervención o de cambio. O por ejemplo, tengo una estudiante que organiza ollas comunes o hacen reforzamientos gratuitos, ¿te fijas? Pero en el fondo, como que también parte del alejamiento de estas ideales es haber remitido la política a algo que es malo, que es rancio, y eso limitaba que gente con ideales pudiera cambiarlo desde adentro, que es lo ideal, eso sí. Lo menos saludable es cuando llega alguien y te dice, no, yo voy a reinventar todo, porque la sociedad ya es muy compleja, no lo puede hacer solo, ni saltándose los mecanismos, porque así como él se lo saltó para bien, entre comillas, podría saltárselo, puede venir otro y saltárselo para mal y dejar la grande. Disquisiciones de nuevo. Y no sé si me dispersé demasiado. Contrapregunta, aporte, reflexiones. Yo No, creo está que va a bien, venir está una perfecto. persona así, con el nuevo orden mundial, con ¿Mm? un orden más globalizado, y va Ujú, a decir, ay, paz, me caen bien todos, soy de todas las religiones. El claro. anticristo. Entonces se va a provocar la paz mundial, 3 años y medio, descubren que un desgraciado lo mata, resucita, y se pudre todo 3 años y medio más. Eres Váyanse un todos los- desgraciado. hasta que después lo hacen bolsa, y ahí. Claro, esa es la visión judeo-cristiana que tiene bastante sentido con el tema de que al final del día los sistemas son filtrables y preocúpate si alguien te promete arreglarte todos los males, porque en el fondo eso no va a ocurrir. Y en eso ahí también mi visión antropológica calza con esto. Y por eso yo creo que
hay que tener mecanismos de control del poder. Antes noche lo hablamos con mi esposa en general, si tú ves, por ejemplo, los comportamientos de los reyes absolutos, del emperador romano, de la corte, de Francia, de Rusia, y en general gente que tenía el poder absoluto, se corrompe bastante absolutamente y lo deja muy claro. Entonces, como esta democracia, así como el ideal hippie de buena onda, y cualquiera, en verdad, cualquier sistema necesita controles, sí o sí, para bien o para mal, ojalá siempre para bien. Bien, y si no hay más disquisiciones filosóficas, siempre los aportes son súper buenos, encuentro yo. Eso lo vimos ayer, pero por si alguien quedó alguna duda, con alguna duda del vocabulario de acá abajo, que un poco se parece a la segunda pregunta. Por mientras me encafeíno. I don't know. Necesitamos retomar el vocabulario universabilidad. Era un trabalenguas. Yo digo que sí. ¿Que lo retomemos? Ajá. Ya. ¿Sí? El resto, mande su dedito. Sí. No sé. ¿Sí? Vamos. Ya, démosle. Bien. Esto es el resumen de la segunda pregunta, que está acá, que son los principios de bla, 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 que no los voy a decir porque están muy enredosos. No me voy a automillar más de lo que estoy. Que en el fondo son las tres grandes características o principios o fundamentos de los derechos humanos. Y se entiende que los derechos humanos son los que entonces van a ordenar nuestra convivencia, porque como veíamos precisamente en la sección anterior, nuestro corazón o en general la sociedad tienden a como al autohackeo más que al progreso. Es como ¿han escuchado ese concepto obsolescencia programada? No. Es No. muy bueno para que parezcan personas súper cultas. Todos los aparatos electrónicos, los del presente, tienen un tiempo limitado de duración. ¿Sabían eso? Es como, por ejemplo, las cargas del celular. Que tú, después de cierta cantidad de cargas, se te muere. Eso se llama obsolescencia programada, es decir, está diseñado para echarse a perder en una cierta cantidad de tiempo X. Y entonces, pareciera que los seres humanos, si no nos ponemos como principios o ideas clave, llámese 10 mandamientos, sermón del monte, y etcétera, otros mecanismos, no, como que vamos echándonos a perder en sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo occidental, sobre todo, a partir de 1948 en adelante, firmando un documento, decidió que las normas básicas de su existencia se van a llamar derechos humanos. Ahora, yo no me sé todos los derechos humanos. ¿Alguien se lo sabe? Nadie. Manden su dedito No. arriba, no veo nada. ¿Se saben los derechos humanos? No. Uy, ¿por qué se me fue la pantalla? Sí, pues todo el tiempo. No, yo estoy compartiendo pantalla. No, yo nada, cero. Me sé que el primero el derecho a la vida y de ahí nacionalidad, pero jamás me lo aprendí. Entonces, El primero que corrompe. claro. Entonces, la persona que redactó, perdón, la Declaración de Derechos Humanos, no sé si sabía, pero en el fondo ya cuando se empezaron a enseñar y todo eso, evidentemente nuestra memoria es frágil, evidentemente nuestras sensibilidades son el día a día. Entonces dijeron, ¿cómo lo podemos hacer? Como para resumir esto. Entonces, para resumirlo y entenderlo mejor, se dijo que los derechos humanos iban a tener esta esencia, estas características de ser universales para todos, indivisibles, es decir, no es como que yo aplico uno y omito otro, es decir, si yo aplico uno, aplico todos los demás, y se me olvidó el otro principio, inalienabilidad, no se pueden cambiar, no se pueden alienar. Y una palabra que a mí me suena como alien, ¿cómo se llama? El extraterrestre. Bueno, son películas de viejitos, pero me recuerda a eso, como que no se pueden cambiar. ¿Qué cosa? Claro, es que está el otro, el alien, po, el que es Malulo. ¿No han visto esa película? ¿Cuál alien malulo? ¿Cuál de Hay todos? una de todos? película que se llama Alien, una serie de películas de un Alien extraterrestre. Covenant. Sí, esa. No, pues esa es como la quinta, pues yo estaba hablando de la Sí. primera, de los 80, de los 90, de mi época. Entonces, yo por eso Se siempre... me cayó el root. Tome su root. Claro, no te lo voy a decir. Yo siempre lo asocio con eso, porque en el fondo el alien es un extraño, pues entonces no se pueden transformar para hacerlos algo indistinguible los derechos humanos. Son así.
y no los vas a cambiar, no van a aplicarse de otra manera. En el fondo tú no metís la cuchara, se asumen y se respetan así. Entonces, esos son los tres principios, porque como les digo, no nos vamos a acordar de todos, pero sí, en teoría, como que se te va a integrar en el sistema de que son universales, que son indivisibles, no se pueden dividir, y tampoco se pueden cambiar o alterar. No es que él hizo esto, por lo tanto no sé qué. No, pues eso es injusto, lo que hablábamos. No se lo merece, pero esos principios están ahí, están establecidos. ¿Se entiende un poquito los tres principios? Yes. Sí, sí. Que en el fondo es el resumen del resumen de lo segundo que veíamos, de que son como el vocabulario. Ahí lo vamos a poner de nuevo en la diapositiva. ¿Sí? Esos tres principios son lo esencial de los derechos humanos. Lo esencial, que tienes que siempre tener presente respecto a los derechos humanos, que son universales, no se dividen, es decir, usted aplica todo el pack, aunque no te lo sepas, y no lo puedes cambiar. Ni siquiera en guerra, se supone. Siempre es como declaración de intenciones, que en teoría... Pero si en la guerra se mata. ahí donde está, es que por eso, por ejemplo, la guerra es una situación de excepción, pero por ejemplo, la guerra está normada. Se va a matar, obviamente, porque es un conflicto que hay que evitarlo a toda costa, siguiendo Creo que había como un de derecho. tiempo donde se ayudaban, algo así. Sí. Había Sí, dicho el año pasado. Sí, y por ejemplo, siempre tienen como, hay ciertas reglas, por ejemplo, si tomas prisioneros, no se les puede tratar o maltratar de ciertas maneras, como que también corren, en teoría, y por eso también regularía como la forma de hacer la guerra. Está el derecho internacional y un montón de tratados de esas cosas. Pero de nuevo, como es letra muerta si no la conocemos y si no la aplicamos, o por último sabemos el resumen de universalidad, universal e indivisible e inalienable. Ya, eso es más fácil. Eso, quedan 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero? Ya que todavía estoy esperando los mails, excepto Matu y Vale. Esa cara insoportable era para otros, y que lo van a ver después de la grabación. ¿Alguna otra pregunta que les quedó rondando o que surgió ahora en este rato? Quedan 4 minutos, aprovechen. Mm, Creo. mm, Lo de universal, no sé qué, no me quedó muy claro. Cambia la No palabra, caché como que era. cambia la palabra. Universabilidad nadie lo ocupa. Universal. Hasta Superman, ¿viste? Que hoy día tengo a Superman. Superman en su Sí, pero versión. tenés el del cuando Superman se hace malo ese, ¿no? No tengo idea. Busqué Se Superman. vuelve. Hoy día me metí cómic. Es que en ese se muere la novia de Superman y Superman se Oh, vuelve un dictador mundial. ¿Viste? No enseñaron esto, que los derechos humanos son universales. Pero viste, Superman en su versión humana igual tenía derechos humanos. Y por ser ciudadano de la Tierra, bueno, es que hasta que después se puso rancio. ¿No te das cuenta o no con Superman lo que le pasó? Poder absoluto, corrompe absolutamente. Necesita controles, mecanismos de control. Y Lex Luthor al final es el bueno, porque se sabía que iba a pasar eso. Mira, estoy totalmente desactualizada de esta situación. Pero igual es un mundo alternativo. Los cómics, ¿sabéis que la gente que hace cómics se granea harto? Como estoy desactualizada, no lo uso tanto como ejemplo. Pero... No, pero hay un montón. En DC hay un montón con respecto a la política. Sí, o Lex sea, Luthor es presidente también. algo supe, pero no me actualicé. No me actualicé. Pero te das cuenta, si uno empieza como a mirar políticamente la cultura, hay harto que decir. Yo me quedé en Los Simpsons, la verdad, lo admito. Y por ejemplo, el alcalde Diamante, ¿no es cierto? Ah, sí, Es, a propósito de lo que hablábamos de la probidad, un desastre. el alcalde Diamante. Corrupto. Ey, me acuerdo el de que habían dicho, bueno, los hemos convocado aquí para saber qué haremos con los 5 millones de dólares que nos donaron. Y Lisa dice, ¿no eran 10 millones? Sí, los 10 Claro. millones. Claro. Ahí Contraloría habría soltado. Bueno, niños, gracias por conectarse.
Si no, menos de un minuto. Eso, que tengan buen día, que estén súper bien. Y Muchas gracias. gracias a ustedes. Por favor, siempre que tengan preguntas, envíenla. Y con tercero empezamos el loop del repaso. ¿Ya? Y por favor, no se Ok. quede con ninguna duda. Adiós, Ya, cuídense. profe. Abrazo. Chau, Chao. Cuídense. Chao, Que esté bien. chicos, que estén bien.